Muy buenas noches, queridos amigos, compañeros, y muy buenas noches, profesor. Mi nombre es Wilman Iván Granda Flores, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, sede Lima Norte. El día de hoy me toca analizar lo que el compromiso es el desarrollo de lo que viene a ser el procedimiento de análisis del caso emblemático de la institucionalidad peruana. El caso que he elegido para analizar es el acto de corrupción del gobierno de Ollantumala. Ollantumala, en su primera línea, esto nace con una estructura de un alférez de artillería, en un momento buscando mejorar probablemente sus ingresos y probablemente servir a la nación como fue probablemente el ideario del partido, pero nace ya con problemas, nace en el 2005 con problemas desde la constitución misma del partido. Y esto a su vez ha calado pues en diferentes carpetas fiscales que se han aperturado en sus diferentes momentos. Por ello es que cuando llega Ollantumala en el 2011, ya a partir del 2015, vienen los problemas más grandes, pero como vamos a verlo a continuación. Pero permítame ir poniendo en antecedente lo que fue el partido de Ollantumala. Los Ollantumala, a la cabeza, lo que es Humala Tazo Ollanta, y su hermano, era han sido miembros del ejército y ellos a su vez participaban en diferentes actividades contrasubversivas en pos de la paz y que esto a su vez lo hacían en las diferentes zonas de selva y donde estaban ubicados. De tal manera que en su momento, en el 2005, se abre una primera carpeta fiscal indicando de que Ollantumala había comandado un pelotón de interdicción y este había cometido algunos delitos de lesa humanidad, que era en su momento lo principal que se le acusaba, y entre otras cosas, también de infiltrarse y hacer una serie de movimientos muchos extraños. Sin embargo, quien sí sabemos, porque inclusive fue condenado y se fue aplicado en cárcel su pena privativa de libertad, su hermano, en este caso su hermano de Ollantumala, sí fue a la cárcel porque él fue acusado por el levantamiento de Locumba. Entonces esto quedó como parte de una serie de investigaciones. Ollantumala quedó libre, no tenía ninguna responsabilidad penal y sí fue en el caso de su hermano, quien fue acusado y fue sentenciado con pena ya privativa de libertad, inclusive ya ha cumplido esa pena y ya se encuentra en libertad. Sin embargo, ahí no queda la cosa. Los Ollantumala empiezan también con su línea entre las personas que conforman el partido. Y entre las personas que conforman el partido, el primer partido de Ollantumala, es la esposa. Aquí viene la figura de la esposa, Nadine Heredia. Nadine Heredia, periodista, se dice que recibía un sueldo del Journal City de California por $4,000. Compraron una casa rápidamente, la pagaron las cuotas y comenzó a haber una serie de ingresos a través del partido que no se justificaban. Esto hace que se aperture una carpeta fiscal en el 2000, estamos hablando 2006, en el 2006. Ya estamos hablando de 2006, todavía no estamos hablando del 2011. Ojo, ellos toman el poder en el 2011 hacia el 2016. Estamos hablando de Ollantumala Alan García. En ese instante, ya está empezando la campaña política por una segunda vuelta con Alan García. Recordemos rápidamente que ellos estuvieron en un debate público a señal abierta y encontramos que Alan García pues le dijo unas cuantas palabras bastante aplicadas al momento sobre la realidad y Ollantumala también le respondió con esa característica de su fuerza que tenía como militar y como conocedor de la situación. Sin embargo, esto genera pues una variable, ¿no? Entre lo que sucedía y lo que se viene a continuación ya para la segunda etapa
de una primera campaña fallida, pues porque gana Perú, es el partido que inicialmente se afilia a los movimientos de provincia que representaban a Ollantumala, y este pues a su vez pierde, pues, ¿no? En la campaña del 2006 hasta el 2010, más o menos, ¿no? En el 11 intentan nuevamente y en el 2010, para ser exactos, ya empieza la campaña con lo que es Keiko Sofía Fujimori. Y aquí pues el tema era el mal menor. Todo el mundo iba a votar a las ánforas por Ollantumala porque significaba de repente el cambio, el estatismo neoliberal o generar de repente alguna industria, ¿no? Por ahí, y generar un cambio, ¿no? Porque venía de una línea militar y decíamos, bueno, también va a apoyar mucho la seguridad. Sin embargo, sin embargo, ya en el 2005 y en el 2006 ya tenía índices, ya habían indicios en todo caso, se presumía que estaba ingresando dinero del gobierno de Venezuela, del presidente Hugo Chávez de aquel entonces, quien le estaba respaldando a los partidos de, digamos, directamente de izquierda. Sin embargo, Ollantumala, eh, 2 días o 3 días después de la elección, si mal no recuerdo, en el 2011, él inmediatamente, a haber sido declarado ganador, se fue a dar una serie de visitas protocolares con diferentes presidentes de Latinoamérica. Entre ellos estaba también la visita a Venezuela, recordemos que también estuvo en Cuba y recordemos que estuvo en Brasil. Entonces, ello hace que ya en el 2011 las alarmas se enciendan con la búsqueda de mayor información. Los estudiantes Humala y la familia, ya esposos Humala Heredia, tienen una vorágine de crecimiento económico no sustentado, y esa es la verdad. No se sabe por dónde y cómo ingresaban millones de dólares a las cuentas mancomunadas, cuentas del Partido Nacionalista, pero que a su vez llegaba a manos de la presidenta del partido, en este caso la señora Nadine, y que también en algún momento se dijo, ¿no? Por noticias, se presume que indicaba que tenía también rango de opinión en la presidencia del Consejo de Ministros, que también ella colocaba y sacaba ministros a su antojo en su momento. Lo más grave fue en el caso del ex asesor nacionalista Martín Belaúnde, quien ya fue acusado de tener vínculos con el gobernador de Ancash, César Álvarez, en el caso La Centralita. ¿No? Este caso de La Centralita, muy conocido, muy de cerca también, y donde pues hacían una serie de escuchas irregulares y comenzaban a centrar a empresarios y periodistas, sobre todo del área de Chimbote. El caso tuvo gran cantidad de procesados, además de Álvarez, las pesquisas alcanzaron a policías, funcionarios, regidores, congresistas, empresarios y periodistas de Chimbote. La deuda de también, otra línea fue la deuda de 4.977 millones de impuesto a la renta correspondiente al 1998-2004, que fue amnistiada como un efecto, como un favor del Humala a Telefónica. Eso también encendió las alarmas, ¿no? ¿Por qué tanto cariño de exonerar de impuestos a una empresa tan grande? Bueno, quedaban las cosas ahí, ya estábamos caminando sobre el 2012, el narcoterrorismo, 36 personas de camisea, el operativo de rescate dejó un saldo de 8 agentes asesinados, esto después de que se tomaran las instalaciones del gasoducto de camisea. En noviembre de 2013, Ollantumala enfrenta otra crisis política al descubrirse que la vivienda del ex operador montesinista Oscar López Meneses estaba resguardada por 32 agentes de forma ilegal. Además, López logró que la justicia peruana ordene que sus antecedentes policiales y penales desaparezcan. Entonces, aquí viene el detalle de lo más grande, el escándalo final, donde es en estos momentos que se ya Ollantumala sale como acusado definitivamente, ¿no? Y que hoy pura condena por 15 años que le ha impuesto la justicia en el Perú. Pero esto es por qué, por el caso de Lavallato. Lavallato es un caso muy grande, es inmensamente grande, entraña a países, ya no solamente una empresa de un país, sino a varias empresas de varios países, pero el ilícito de Odebrecht entra aquí
con la empresa OAS para financiar la campaña política de Ollantumala. Según declaraciones de Jorge Barata, que es el expresidente de Odebrecht, la pareja había recibido en efectivo 3 millones de dólares en un departamento, ¿sí?, de aplicación, bueno, en un departamento de operaciones estructuradas de la constructora brasileña. Pero la constructora brasileña que había escuchado de ello, se debate que Jorge Barata en una de sus declaraciones indica que está inclusive en la transcripción de sus móviles, donde él recibe la llamada del presidente Lula y le dice hay que apoyar con 3 millones de dólares a Ollantumala, aunque Ollantumala decía, como lo dice en la portada, es neoliberalismo completo, afuera para las empresas y voy a hacer un gobierno del pueblo. Creo que esa parte se olvidó en el camino. Esa parte ilegal, ya contamos que en el 2006 el dinero ilegal que había venido de Venezuela también le jugaba un tema ahí aparte. Entonces, el ocultamiento de activos y la conversión de estos hace que la fiscalía, el fiscal Germán Suárez Atoche, aperture expediente carpeta ya legal con línea de investigación y se comience a desarrollar toda la investigación que ha durado muchísimos años dentro de la línea de los procesos. Otro de los grandes desafíos fue que los programas sociales que tuvo el gobierno de Humala, como Pensión 65, fueron buenos. Sin embargo, la ejecución de esos programas fueron detectados graves actos de corrupción, o sea, en la ejecución, en el modelo de cómo beneficiar, ¿no? Entonces, en ese sentido también hubieron algunos aciertos, otros desaciertos, pero casi 1.800.000 fueron sustraídos sin rendir cuentas al Estado de los programas sociales Pensión 65 y Juntos, que eran los programas bandera de apoyo social para aquellas personas mayores de 65 años y que son de línea humilde, ¿no? El Estado proveía de esta línea. En líneas generales, el caso es bastante gigante, bastante extenso, he tratado de hacerlo lo más corto posible, el resumen más mínimo que se pueda encontrar en estos momentos, pero debo manifestar que en el tiempo del gobierno de Ollantumala me encontraba en una etapa en la que tenía poco conocimiento e interés sobre la situación política que trataba el país. En realidad, esto debido a que durante su gobierno no cumplió las promesas que realizó y durante su campaña electoral mucho menos, o sea, daba muchas líneas de grandeza popular que iba a llegar el gobierno al pueblo y al final le dio la espalda a sus electores, en especial a la población rural. Además, salió a la luz los actos de corrupción que venían desde muchos años atrás. No estamos hablando del 2011, estamos hablando del 2005 y muy probablemente sean desde el 2004 hacia adelante y con lo que ya vino a ser el esquema, el escándalo de Casa Lavajato, en este caso, ya fue muy fuerte, muy grande. Entonces, eso, puesto en la filosofía del derecho, debemos decir que don Ollanta Humala incumplió muchas de las filosofías de Sócrates, Aristóteles, Platón y sobre todo ese contrato social que debe tener con la sociedad, con la humildad. Haciendo el análisis ya del caso, interrelacionando el caso de corrupción con la línea filosófica, debo manifestar que el valor del poder dentro de la escasa línea de poder que le da la democracia a un personaje, a una persona que oscila y tiene su visión, tener el poder y tener las decisiones de poder dirigir y construir una patria justa, pues deberíamos en ese sentido de exigir nosotros como ciudadanos más educación, mejor preparación y escoger entre la multitud de candidatos al más idóneo, al que mejor nos va a llevar en ese camino de éxito, en ese camino de desarrollo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Iván Granda, de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Perú. Muy buenas noches.